En la sesión pasada nos habíamos quedado en la parte en que habíamos observado que si una función es invertible, entonces la inversa es única y entonces uno puede denotar a la inversa como el símbolo f a la menos 1. Algo parecido como cuando denotamos un número y su inverso multiplicativo x a la menos 1, ¿no? Entonces, hoy vamos a probar que esto de ser una función invertible es equivalente a algo que ya conocemos. Recordemos que una función se dice que es invertible si hay una función g que de ambos lados da la identidad cuando la componen con f. ¿Está bien? Bueno, como es única la vamos a denotar como f a la menos 1. Entonces, vamos a probar el siguiente teorema. Entonces, teorema. Sea f de a en b una función. Entonces, f es biyectiva. Inyectiva y sobre, ¿qué es lo que quiere decir? Sí y solo sí. F es invertible. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a usar un hecho que ya habíamos usado, probado la vez pasada, de que una función inyectiva, una función es inyectiva si solo si f tiene inversa izquierda. Una función es sobre si solo si tiene inversa derecha. Entonces, vamos a hacer primero para acá, que es como el fácil, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a suponer es que es invertible y vamos a demostrar que f es biyectiva. Entonces, para el regreso, ¿no? Supongamos que f es invertible. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, si f es invertible, la definición que nos dice entonces, existe una función g, según la definición, que va de b en a, tal que f compuesta con g es igual a la identidad en b. Y g compuesta con f es la identidad en a, ¿sí? Esto lo que nos está diciendo, ya sabemos que aquí la g en realidad es la f, la menos 1, como lo denotamos, pero vamos a dejarla con la g para que se vea más el uso de los teoremas que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la g de este lado es una inversa derecha. ¿Está bien? Y de este lado, g es una inversa izquierda, de este de acá. Y g es una inversa. ¿Qué quiere decir esto? Una inversa izquierda. Quiere decir que esto nos dice que es la f es sobre, y esto nos dice que la f es inyectiva, porque nosotros demostramos que algo es inyectivo si solo si tiene una inversa izquierda y algo es sobre si solo si tiene inversa derecha. ¿Está bien? Entonces de aquí concluimos que f es sobre e inyectiva. ¿Está bien? Y esto pues prácticamente es la definición de que sea biyectiva. Entonces f es biyectiva. ¿Está bien? Entonces esta es la demostración del regreso. Entonces si f es invertible, entonces f es biyectiva. Ahora vamos a demostrar que si f es biyectiva, entonces f es invertible. Bueno, entonces ahora para allá. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a suponer que f es biyectiva. ¿Está bien? Entonces aquí supongamos que f es biyectiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que es inyectiva y sobre.
Entonces F es inyectiva y sobre, ¿está bien? Y de aquí que se sigue. Entonces, por los teoremas anteriores, por los mismos resultados anteriores, por los resultados anteriores que tenemos, vamos a poner así, tenemos que F es de que sea inyectiva, es que tiene inversa derecha más bien. F tiene inversa izquierda, perdón. Tiene inversa izquierda. Es decir, existe una G, vamos a llamarle G1 si quieren. Una G1 que va a ir de B en A, tal que G1 compuesta con F es la identidad en A. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces eso es lo que nos decía los teoremas anteriores. Y también nos dice, como es sobre, que tiene una inversa derecha. También F tiene inversa derecha. ¿Está bien? Entonces lo voy a poner aquí. ¿Qué quiere decir? Es decir, no sé si este símbolo ya se los había dicho, pero este es como IE. Entonces vamos a ponerlo mejor así. Vamos a quitarle esto de acá. Ay, espérenme. Entonces dejarle nada más un puntito. Entonces este símbolo que quiere decir es decir, existe una función G2 de B en A, tal que ahora al revés, tal que F compuesta con G2 es la identidad en B, ¿sí? Fíjense que casi es lo que tenemos como definición de función invertible, porque la definición de función invertible me dice que hay una que es inversa izquierda y derecha, pero es la misma, ¿sí? Fíjense, esta parte de acá, ¿sí? Pero vamos a demostrar eso, que como tiene una que funciona por la izquierda y otra que funciona por la derecha, para la misma F, en realidad son la misma, fíjense. Entonces voy a poner aquí, por demostrar, G1 es igual a G2. Entonces vamos a demostrar que son la misma función. No lo vamos a hacer con elementos, porque una cosa sería ver que G1 de A es igual a G2 de A para todo, perdón, aquí G1 de B, como sale de B, entonces vamos a ponerle así, G1 de B es igual a G2 de B para todo B en B, ¿no? Esto es lo que tendríamos que probar, pero vamos a aprovechar que ya probamos propiedades de la composición, como que es asociativa, que la identidad con cualquier función da la misma función. Entonces ya no vamos a probar esto. Esto sería el camino, digamos, largo. Entonces vamos a usar las propiedades que ya conocemos. Fíjense. Tenemos que, fíjense. Voy a ponerlo por acá. G1, vamos a ver así haciendo de golpe. Es igual a G1 compuesto con la identidad en B. Son propiedades de la identidad. ¿Está bien? Bueno, entonces como si fuera el 1 en la identidad. Pero esta identidad, si lo cambiamos por esto de acá, que es G1, es igual a G1 compuesto con F compuesto con G2. ¿Está bien? Lo único que hice fue cambiar lo que vale la identidad en B con F compuesta con G2. Ahora, la composición es asociativa, entonces esto de acá voy a asociar, en lugar de estos dos voy a poner estos dos. ¿Está bien? Esto es igual a G1 compuesta con F compuesto con G2, ¿sí? Pero ¿cuánto es G1 compuesto con F? Ah, pues es esto de acá. Esto es igual a la identidad, perdón, esto es igual a la identidad en A compuesto con G2. ¿Y cuánto vale la identidad en A compuesto con G2? Pues esto es G2. Entonces sí es cierto que G1 es igual a G2, son la misma función, ¿sí? Entonces ya podemos decir que F es invertible.
¿sí? Porque hay una función que la hace de inversa derecha e inversa izquierda para ambos lados, ¿no? Son la misma, esta y esta. ¿Está bien? Entonces, pues ya tenemos que f es invertible. Ya habíamos demostrado también la ida, entonces ya tenemos aquí el resultado, ¿no? Entonces, pues ya saben ustedes lo que acabamos de probar es que una función es biyectiva si solo si es invertible. ¿Está bien? Y ese es un hecho pues importante en otros cursos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos concretos. Bueno, entonces ese es un teorema importante del curso. Las funciones invertibles son exactamente las funciones biyectivas, ¿no? Es decir, una función que sea inyectiva y sobre es lo mismo que decir que tiene una inversa bajo la composición de ambos lados. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues ahora vamos a probar otras propiedades de la función inversa, que son así como básicas, que luego se usan en otros lados, cuando multiplican matrices o cosas así. Entonces, fíjense, proposición. Bueno, lo de matrices lo vamos a ver más adelante. Proposición. Sean f de A en B y G de B en C funciones biyectivas, que es lo mismo que funciones invertibles, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿sí? G compuesta con F es biyectiva. Y eso lo van a hacer de tarea. No lo vamos a probar. Entonces, G compuesta con F es biyectiva. Y esta es una fórmula que hay que acordarse siempre. Como es biyectiva, esto es invertible. ¿Está bien? Entonces existe su F a la menos 1. ¿Está bien? Como acá dijimos, ¿no? Si ustedes saben que una función es invertible, como esta G es única, llámenla a esta G la F a la menos 1. Existe la F a la menos 1. Entonces, como G es biyectiva, G compuesta con F es biyectiva, entonces vamos a concluir que G compuesta con F a la menos 1, es decir, la inversa de G compuesta con F, es igual a F a la menos 1 compuesta con G a la menos 1. ¿Sí? Lo que se dan cuenta, lo que está pasando es que se invierten los lugares, ¿no? Cuando quieren poner el inverso a ambas funciones, tienen que voltear. F compuesta con G a la menos 1. Esto lo van a usar muy seguido. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí como les decía, van a probar ustedes que la composición de dos biyectivas es biyectiva. Eso se los dejo de tarea. Entonces, aquí lo voy a poner. Demostración. Vamos a poner aquí tarea moral. Entonces va a ser probar que si f de A en B y G de B en C son biyectivas, entonces G compuesta con F, que va de A en B, es también biyectiva. Para que podamos hablar de las funciones inversas, o sea, de estos símbolos, necesitamos primero saber que la función es biyectiva, porque es el resultado, el teorema de acá, ¿no? Una función es invertible si solo si es biyectiva. Entonces, primero necesitan probar que la composición es biyectiva. En realidad, lo que tienen que hacer es probar que si F y G son inyectivas, entonces la composición también. Que si F y G son sobre, entonces la composición también. Y eso ya deduce. Lo voy a poner en la tarea para que lo hagan, ¿no? No es difícil en realidad. Entonces, como ya sabemos que F es biyectiva, G compuesta con F, perdón, y aquí es C, porque fíjense, F va de A en B,
Después G va de B en C. Entonces la última cae de A en C. Como G de A en C es biyectiva, existe G compuesta con F a la menos 1 de C en A. ¿Está bien? También, como F de A en B es... Vamos a poner las dos de una vez. Como F de A en B y G de B en C son biyectivas, invertibles en particular, los teoremas anteriores nos dice que entonces existe la función inversa que va de B en A. ¿Está bien? Y existe la función inversa G a la menos 1 que va de C que va de C, que va de C a B. ¿Está bien? Entonces, por eso vamos a comparar esta composición, porque fíjense, la G a la menos 1, ¿de dónde sale? Sale de C, ¿está bien? Cae en B, y después la F a la menos 1 sale de B y cae en A, entonces por eso esta composición se hace así. Entonces, bueno, ya lo único que tenemos que probar es que, pues, se da la igualdad de lo que decimos, ¿no? Por demostrar, G compuesta con F a la menos 1 es igual a F a la menos 1 compuesta con G a la menos 1. ¿Y cómo le vamos a hacer para esto? Pues fíjense. Nosotros probamos que la inversa es única, esto de acá, ¿no? Lo voy a subrayar para que se acuerden bien ahorita. Si una función es invertible, entonces existe una única función inversa. ¿Está bien? Es decir, que si ustedes hacen composición y encuentran otra función inversa para una función, tiene que ser la que escogieron, la inicial. Entonces, fíjense. Fíjense lo que vamos a hacer. Vemos que la siguiente composición, fíjense, observemos. Ay, no, con este no. Observemos que esta composición de dónde va, F a la menos 1 compuesta con G a la menos 1, va de C en A, termina en A, ¿está bien? Vamos a demostrar que esta función compuesta con la composición da la identidad. Entonces, como la inversa es única, tiene que coincidir con esta de acá. Fíjense. Entonces, observemos que esta es una función de aquí de C en A. ¿Qué pasa cuando la compongo por un lado con G compuesta con F? Entonces, fíjense, digamos por acá, G compuesta con F compuesta, y lo voy a poner así, con F a la menos 1 compuesta con G a la menos 1. Esta compuesta es igual, más bien es un circulito, una bolita. Como la composición es asociativa, nosotros le podemos quitar los paréntesis cuando son puras composiciones. G compuesta con F, compuesta con F a la menos 1, compuesta con G a la menos 1. Pero nosotros podemos asociar estas dos. Entonces esto es igual a G compuesta con... G compuesta con F... compuesta con F a la menos 1, compuesta con G a la menos 1. Pero ¿cuánto da esa G compuesta con F a la menos 1? Pues como sale de F a la menos 1, ¿sí? Esta sale de, si ustedes se dan cuenta, la F a la menos 1, ¿dónde sale? Sale de B y cae a A. La componen con A, cae a B, entonces va de B en B. Entonces esto nos da la identidad en B. Entonces esto es G compuesto con la identidad. Ya le quito los paréntesis porque es asociativa. La identidad de B compuesta con G a la menos 1. Y ahora, este que está acá lo asocio de la siguiente manera. Esto lo asocio así. Es G compuesta con la identidad en B compuesta con G a la menos 1. ¿Por qué lo asocio así? Porque la identidad en B va de B en B. Entonces la tengo que componer con algo que caiga en B. Pues la que cae en B es la G. Aquí es menos 1. Entonces esta sale de B.
la G. Entonces la puedo componer desde antes con identidad en B a la menos 1. Perdón, la identidad en B. ¿Sí? Espérenme, le voy a borrar esto para que no se confunda más. ¿Está bien? Esa es la que me sirve, ¿sí? Porque si yo la hubiera asociado con esta, no me va a dar, no me va a dar, bueno, sí, también me puede dar la identidad, me puede dar G a la menos 1. Bueno, entonces si yo la asocio con esto me da G, porque la identidad, esto es compuesto con G a la menos 1. Y G compuesto con G a la menos 1, como es la función inversa de la G, ¿sí? Ya no lo escribí aquí, pero estas tienen sus propiedades. O sea, esta tiene lo que es, esta lo que va a tener es que f compuesta con f a la menos 1 es la identidad en A y f a la menos 1, no, perdón, aquí es la identidad en B. Y la otra es f a la menos 1 compuesto con f es la identidad en A. Y esa también va a tener sus mismas propiedades. Entonces, lo voy a hacer más grande para que se vea. Entonces esto va a ser G compuesta con G a la menos 1. Es la G a la menos 1 y donde sale es la identidad en C. Y la otra sería G a la menos 1 compuesta con G es la identidad en B. ¿Está bien? Entonces, estas son propiedades que cumplen las funciones inversas f a la menos 1 y g a la menos 1. ¿Está bien? Entonces eso lo voy a usar acá, porque fíjense. Aquí es A, no lo estoy escribiendo bien. Entonces, ¿esto cuánto da? G compuesta con G a la menos 1 es la identidad en C. Ay, espérenme. Entonces esto es la identidad en C. ¿Sí? Ahora, por otro lado, también si le hacemos la composición al revés va a dar algo similar. F compuesta con G a la menos 1 compuesta con G compuesta con F, fíjense. Como la composición es asociativa, le puedo quitar esos paréntesis. Entonces esto es F a la menos 1 compuesta con G a la menos 1 compuesta con G compuesta con F. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a asociar son las dos G a la menos 1 y G. Entonces esto es igual a F a la menos 1 compuesto con G a la menos 1 compuesto con G compuesto con F. ¿Y cuánto vale G a la menos 1 compuesto con G? Pues esa es una identidad, ¿no? Porque está acá. Entonces G a la menos 1 compuesto con G es la identidad en B. Entonces esto es F a la menos 1 compuesto con la identidad en B compuesto con F. ¿Sí? Y ahora lo puedo asociar de la siguiente manera, fíjense. Entonces nos queda lo siguiente, fíjense. Si yo asocio estos dos, esto es F a la menos 1 compuesto con, y voy a asociar identidad en B compuesto con F. También lo pude haber asociado con esta, es lo mismo. Y como la identidad pues no le hace nada a las funciones, entonces esto es F a la menos 1 compuesta con F. Pero esto no es otra cosa más que la identidad en A, por ser la imagen inversa de F compuesta con F, ser la identidad en A. ¿Está bien? Entonces fíjense que salió. Salió que G compuesta con F compuesto con esta función me da la identidad en C. ¿Sí? Que es una identidad que estoy buscando para esta composición. ¿Sí? Y ahora, ¿qué estoy probando? Que también de este lado, cuando componen compuesta con G compuesta con F, da la identidad en A. ¿Está bien? A ver, ¿dónde está? Ajá, da la identidad en A, que es la otra que estoy buscando. Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos que una da la identidad. Esta, compuesta con esta, da la identidad en C. Luego, esta, compuesta con esta, da la identidad en C. Entonces, G compuesta con F, más bien, entonces,
f a la menos 1 compuesta con... Oh, este menos 1 está muy grande. F a la menos 1 compuesto con g a la menos 1 es inversa de g compuesta con f. Pero la inversa es única. Y como la inversa es única, tenemos que... Pues debe de ser igual a algo que ya era la inversa. ¿Cuál era la que ya era la inversa? Esta. Esta era la inversa. Si quieren la encierro para que se vea. No sé, en morado. Esta era la inversa. Ya hay una. Entonces, como es la única, entonces la que yo encontré también ahorita debe ser igual a esta. Entonces, tenemos que f compuesta, no, g compuesta con f a la menos 1 tiene que ser f a la menos 1 compuesta con g a la menos 1. Y ya, ¿sí? Entonces se da la igualdad entre las inversas, ¿sí? O sea, aquí estoy usando fuertemente la unicidad, ¿no? Esta es única. Y esta lo que hace es, lo voy a poner por aquí, es que le hubiera puesto, pero se me pasó. Esto lo que hace es que g compuesta con f a la menos 1 compuesta con g compuesta con f, pues es ¿cuál? Es la identidad en A. Y por el otro lado, g compuesta con f compuesta con g compuesta con f a la menos 1, ¿a quién es igual? Pues es la identidad en C. Y entonces, como salió otra que hacía lo mismo, en realidad la que está haciendo lo mismo otra vez es esta, ¿no? Y esta, entonces esa tiene que ser igual, ¿sí? Entonces por eso son iguales. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer en el siguiente video es ver ejemplos concretos de funciones invertibles. Y vamos a calcular las inversas. A veces es fácil calcular las inversas, otras veces hay que tener cuidado. Entonces, bueno, no sé si hacerlo en este video, yo creo que mejor en otro video. Entonces, bueno, aquí ya tenemos este video, nos vemos en el siguiente.